Fuerte, fuerte el muchacho. Van dos. ¡Bravo! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! 3, 4, ¡Bravo, bravo! 5, ¡Bravo! 6. Estaba trabajando, él estaba trabajando. Sí. Desde las gambas, Empezamos con buenas noticias como nos gustan. Este es el emotivo momento del rescate sanos y salvos de los primeros mineros que estuvieron atrapados durante 2 días. Más de 50 personas han trabajado ininterrumpidamente en la operación de rescate. Los mineros han recibido alimento por medio de mangueras. Siempre se ha mantenido comunicación con ellos. Sus familias los están esperando. En minutos, la ampliación de esta noticia desde el municipio de Segovia con esta operación de rescate. Por ahora nos vamos con titulares de otras noticias del día. 9 personas en condición de calle murieron en Barranquilla por consumir licor ilegal. Las autoridades hacen un barrido para identificar la bebida y evitar nuevas víctimas. 6 más están hospitalizadas, 4 de ellas de gravedad. No hay plata para arreglar la vía al llano. Ya son 18 días de cierre de este importante corredor. El próximo viernes se instalará un puesto de mando unificado para determinar acciones conjuntas. Les tendremos también la historia de los sufridos conductores en unos minutos, aquí en el patrullero RCN. Pese a que hay movilidad por horarios en la vía al llano, la crisis económica sigue golpeando con fuerza al departamento de Meta. Sectores como el turismo y la gastronomía reportan pérdidas millonarias y la hotelería no supera el 30% de ocupación. La clínica Shayo dejará de atender a usuarios de la nueva EPS. Los incumplimientos en el pago de deudas atrasadas y que superan los 95.000 millones de pesos obligó a la terminación del contrato. En esta tercera jornada de Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York ya han pronunciado sus discursos el rey de España, Felipe VI, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, entre otros líderes mundiales y jefes de Estado. ¿Qué dijeron? Lo vemos en minutos. Fue desarticulada una banda delincuencial dedicada a robar en droguerías de Bogotá. Los ladrones amenazaban con armas de fuego y cuchillos a cajeros y usuarios. 5 personas fueron capturadas. Estudiantes de colegios en zona rural de Buenaventura no han regresado a clase. La deserción se ha incrementado por el riesgo de ser reclutados por grupos armados ilegales. La denuncia la hizo el personero distrital. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Estamos al lado de la gente para contarles lo que sucede en este momento en Colombia y el mundo. Inés María, televidentes, iniciamos esta emisión de noticias con la muerte de 9 personas en condición de calle en Barranquilla. 6 más están hospitalizadas por consumir licor ilegal. Las autoridades encontraron varios cuerpos cerca al mercado público de la ciudad. Otras 3 están en estado crítico y 2 en observación. Bernardo Sanabria está en el lugar de la noticia y nos tiene los detalles. Adelante, Bernardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. 12 de la tarde, 50 minutos. No son nada buenas las noticias de la capital del departamento de Atlántico. Todo empieza en el mercado de Barranquilla, televidentes, donde en un punto de estas ventas estacionarias dedicada a la venta de licor ilegal, varias personas compraron y lamentablemente comenzaron a llegar en el transcurso de la tarde, noche y en la madrugada de hoy aquí al Hospital General de Barranquilla. Ingresaron varios. La cifra que ya entregan las autoridades son de 9 personas, lamentablemente, que murieron por la intoxicación de licor adulterado, así como también las autoridades indican que 6 personas más se encuentran, 4 de ellas en estado crítico, 2 de ellas en observación. Pero hace contados instantes, estándonos aquí, televidentes, preparándonos para el directo, un
una persona, habitante de calle, en el sector de los Tres Postes, acaba de ingresar aquí precisamente también en mal estado y de inmediato es subido a la unidad de cuidados intensivos, nos acaban de informar los médicos. En esa esquina del mercado público de Barranquilla se concentraron varios vendedores estacionarios y personas en condición de calle, quienes habitualmente llegan a este sector y compran los 2.000 pesos de licor ilegal. Mientras se acababa la bebida, la salud de los consumidores iba empeorando. Nico, usted se está muriendo. Digo, no, yo no me estoy muriendo, yo estoy bien. La pelagua viva le dice a Alto, Beto, pila que Nico se está muriendo. No, yo estoy bien. Cuando vino el señor, Nico se estaba muriendo, la barriga le hacía así. Cuando lo sacaron ahí, ya él iba muerto. Ya... Llegaban como podían al Hospital General de Barranquilla. Tambaleándose y con problemas respiratorios, ingresaban al centro médico. Primero que llegó fue el gordo ese de las cadenas del mercado. 120 kilos para meterlo fue un proceso. Un infarto fulminante. La mayoría de las 7 víctimas mortales vivían en la calle. Otros se dedicaban a vender frutas y verduras en el mercado. Él trabaja vendiendo verdura, ya, y a él le gusta mucho el ron. Ya, yo ayer hablé con él. Yo, mi hermano, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Con el paso de las horas llegan los familiares a los 2 centros médicos donde permanecen aún internos, 5 intoxicados por el licor ilegal. ¿Qué dicen las autoridades televidentes en torno a este caso? Pues le cuento. La policía indicó que la persona quien preparó el licor, que también lo probó y lo distribuyó, fue la primera persona que es la víctima mortal de estas 9 que han perecido producto de la intoxicación. Un dato adicional, alcohol de madera sería lo que mezclaron para hacer este licor ilegal que produce ahogamiento y especialmente quema las vías respiratorias. Las patrullas de la policía que finalizaban su turno por el mercado público de Barranquilla se sorprendieron al observar los cuerpos de varias personas a las que normalmente se les veía deambular las calles de esa zona de la ciudad. Las investigaciones de la policía revelaron que este fue el punto donde prepararon el licor, una venta estacionaria del mercado donde había aún 5 pimpinas llenas. Lo que hemos podido establecer es que la primera persona que falleció fue la persona que preparó el licor y la que distribuyó el licor. Logramos llegar al lugar, un sitio en condiciones lamentables de salubridad. 4 de los intoxicados llegaron al Hospital General pero murieron. 3 más fueron hallados sin vida en las calles del mercado. 5 se encuentran hospitalizados. Todos ellos han ingresado por cuadros de alteración del estado de conciencia, dolor abdominal, vómitos, entre otras sintomatologías. Las investigaciones apuntan a que las víctimas mortales ingirieron alcohol de madera que afectó las vías respiratorias de los intoxicados. Televidentes, mientras rodaba la nota, algunas personas se me acercan que están aquí en el hospital. Bueno, Berna, ¿qué pasa? Van a seguir llegando más personas con complicaciones de salud. Es lo más probable, porque 5 pimpinas fueron encontradas, donde se comprobó que habían sacado este licor de contrabando. Por eso las autoridades están recogiendo y haciendo barridos de todo el licor ilegal que hay en este punto del mercado público de Barranquilla. Acaba de ingresar otro más. Ya no estamos hablando de 6 personas heridas, estamos hablando de 7 y pueden ser más. Estaremos atentos al lado de la gente. Juan, usted con más información. Bernardo, gracias. Sin duda, tragedia allí en Barranquilla. Más esperanzadora es la noticia que se produjo en Antioquia. Volvemos con la información con la que abrimos esta emisión y tiene que ver con el operativo de rescate de los mineros que han permanecido más de 40 horas atrapados en un socavón, en una mina de oro en el municipio de Segovia. Ya algunos salieron y ¿qué pasa a esta hora? Le preguntamos a Julián Vázquez, quien está allí en el lugar de la noticia y al lado de la gente. Julián, panorama hasta ahora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un verdadero privilegio, un gran honor estar aquí para contarle esta gran noticia a toda Colombia. De verdad que lo que vivimos hace algunos minutos a las afueras de la mina La Reliquia fue emocionante. Literalmente los pelos se nos pusieron de punta al ver a las familias de estos mineros abrazarse y llorar, pero de la alegría.
6 de los trabajadores que permanecieron 48 horas bajo tierra ya están en la superficie y uno a uno irán rescatando al resto de los mineros, quienes inicialmente serán valorados por médicos para que en caso pues de que lo requieran ser trasladados posteriormente a un hospital. Total alegría a esta hora desde el nordeste del departamento de Antioquia. En el siguiente informe los invitamos a revivir esos momentos de alegría y de euforia que se vivieron aquí. Las lágrimas y los abrazos alrededor de la mina La Reliquia de Segovia solo significa una cosa. ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Fuerte, fuerte, muchachos! Los 23 mineros están a salvo. Tras 48 horas de trabajo, los socorristas concluyeron la remoción de tierra y el aseguramiento de la zona inestable, permitiéndole a Colombia ser testigo de este rescate. ¡Bravo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! 3, 4. Ya sentía que no podía más, que mi vida se estaba derrumbando y ahora sentir que Dios nos los trae bien y salvo, pues es la alegría más grande que hemos tenido en nuestra vida. Logramos ya conectar con el personal, se han liberado ya unas personas, hay que seguir teniendo paciencia para poderlos tener a todos pronto aquí en la plaza. Los mineros son rescatados por grupos. Primero salieron 6 y se está a la espera de rescate de los demás. Una bendición de Dios primordialmente, que gracias a Dios están sanos y salvos. Sin duda, un gran alivio para las familias de los mineros que no se separaron ni un solo minuto de la puerta del socavón. Soy la mujer más feliz, volví a vivir, estaba muerta completamente. Las familias siguen a las afueras de la mina para el reencuentro con sus seres queridos. Miren, y esa es la imagen que se ha repetido en el transcurso de la mañana. Familias llegando a la puerta de la mina La Reliquia para preguntar por sus seres queridos. Todos ellos ya están ahí por fortuna a la espera de que salgan para darles un abrazo. Más de 50 trabajadores socorristas participan de las labores de rescate que comprendieron la remoción de cientos de toneladas de material y también la estabilización de ese túnel de acceso que fue el que quedó bloqueado. En el siguiente informe les hacemos también un recuento de cómo fue esa operación. Una manguera de 4 pulgadas que era utilizada para la extracción de agua fue lo único que mantuvo unidos a los 23 mineros con la superficie. ¡Listo! Recoja que le voy a enviar sopas. Durante la noche, las acciones de sostenimiento en el túnel de acceso principal y remoción de material se ejecutaron de manera continua. Las condiciones de salud física, mental de todos los mineros continúa siendo buena. La emergencia fue atendida por más de 50 trabajadores y socorristas. Les agradecemos a toda la comunidad minera por estar atento, acompañándonos. La comunicación con los mineros fue permanente. 3, 4. Se siguen escuchando gritos desde el interior de la mina, lo que posiblemente quiere decir que más mineros están siendo rescatados. Hambler Patiño es el personero del municipio de Segovia. Lo hemos visto a ustedes desde el primer momento también apoyando la atención de esta emergencia. ¿Qué podemos decirle hoy a todos los colombianos? Porque esta es una noticia que hoy está viendo toda Colombia y que seguramente los tiene felices. Pues esto es una noticia que nos llena de mucha felicidad porque gracias a la rápida atención de los grupos de rescate, de la solidaridad que demostró el sector minero, de los medios que nos acompañan como ustedes desde la hora cero, que fueron de los primeros que se desplazaron hacia la zona, agradecerles y darle un parte de tranquilidad no solamente al país sino al mundo que ha estado pendiente de estas notas, que ya la mayoría de nuestros mineros están afuera, que no han salido hacia todo el exterior porque están en solidaridad esperando a que todos sus compañeros salgan a la bocamina para salir todos juntos y dar este parte de tranquilidad y todos los podamos ver sanos y felices en su seno familiar. Muy bien, personero, pues muchas gracias, felicitaciones, en serio que es una alegría que compartimos desde Noticias RCN, medio que ha estado presente desde anoche aquí en la vereda El Manzanillo, acompañando a las familias como debe ser con la gente. Feliz tarde.
Julián, muchas gracias. Feliz tarde. Qué maravillosa historia de vida la que nos está contando usted a todos. Y con esta buena noticia hacemos un cambio de tema para hablar ahora de la vía al llano, porque es que ya son 18 días que cumple cerrada y lo peor es que no hay ni siquiera una solución definitiva a la vista. No hay quien responda por todo el dinero, el recurso que se necesita para poder hacer la intervención de este corredor. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, dijo que no hay plata para el arreglo y que solo un procedimiento de emergencia, con eso se podría lograr para ayudar a financiar las obras. No tenemos el dinero hoy para arreglar la carretera al llano, dado el éxito de la oposición en hundir la ley de financiamiento en el año 2024. Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras y se necesitan para allá. Espero de la Corte su apoyo para superar el problema en este invierno. Pues con este grave panorama que advierte la falta de recursos, nos vamos precisamente a uno de los puntos críticos en esta vía. Transportadores de carga, comunidad y viajeros padecen las dificultades de la vía alterna. Efraín Arce, ¿cómo están haciendo estas personas para transitar? ¿Cuál es la situación? ¿Qué tal? Pues la situación es crítica, muy crítica aquí en la vía llano. Estos vehículos que ustedes ven pues son afortunados. Acaban de pasar la zona del derrumbe, pero estos otros, estos que están estacionados, muchos de estos conductores están desde la noche anterior esperando lograr su paso. Hablamos con algunos de ellos y cada uno pues tiene una historia dramática de la necesidad que tienen de poder llegar hacia el otro lado de ese derrumbe. La situación se vuelve más desesperanzadora para ellos cuando el gobierno nacional les dice que no hay plata para arreglar esa zona que quedó debajo del barro. Detrás de cada uno de los miles de conductores que padecen el derrumbe del kilómetro 18 hay una historia. La mayoría son dramas por la imposibilidad de algo tan simple como transitar una vía. Nos perjudica en gran manera porque el tiempo y el gasto de plata, porque aquí ni siquiera hay para comer ni nada y podemos perder hasta el empleo porque ya llevamos 8 horas acá. Y para quienes están en busca de nuevas oportunidades, como estos jóvenes emprendedores, el retraso puede acabar con negocios antes de empezar. No, la verdad bastante perjudicado porque pues salimos desde las 4:30 de la mañana desde Bogotá, lógicamente con la esperanza de poder llegar a tiempo para hacer unos inventarios como tal en un negocio que tenemos ahí en Villavicencio. Es apenas lógico que las interminables demoras desesperen incluso a los más pacientes. No estoy de acuerdo con que estén dando vía solo 2 horas hacia Villavicencio, porque en 2 horas no alcanza uno a transitar nada de carretera. Para conductores de buses intermunicipales, cualquier demora en la vía es una oportunidad para recuperar energías, donde sea. ¿Y a usted cómo le pagan? Por porcentaje. Si no viaja, no gana. No ganamos, no estamos ganando, solo estamos haciendo gastos. La desesperanza crece aún más al enterarse que las autoridades no tienen un plan para reabrir la vía en el corto plazo. Hasta el momento se ha corrido con suerte porque no han caído las lluvias, porque de llover en esta zona la situación seguramente se volvería mucho más caótica. Información en vivo y en directo desde la vía llano. Soy Efraín Arce Jr., el patrullero RCN. Feliz tarde. Efraín, muchas gracias. Por supuesto, seguimos al lado de la gente. Miren, en medio de todas estas dificultades que afronta de los llanos orientales por los deslizamientos y otros problemas que tiene la vía que comunica Bogotá con Villavicencio, pues miren, lo que nos dicen que no es suficiente los nuevos horarios implementados para mejorar la situación económica de la región. James, buenas tardes. ¿Qué dicen en el lado que usted está en la vía? Adelante, buenas tardes. Hola Jessica, televidentes, buenas tardes. Pues aquí afectados todos los sectores económicos del departamento, porque aún aunque hay vía, y quiero mostrarles pues con ese tráfico que ya nos estaba contando nuestro compañero Efraín Arce, 2 horas de movilidad para bajar desde Bogotá hacia Villavicencio y 4 desde Villavicencio hacia la ciudad de Bogotá. Hace tan solo minutos, a la 1 de la tarde, empezó la movilidad por la variante sentido Bogotá-Villavicencio, pero los vehículos no alcanzan a transitar, así que tardan entre 8 o 10 horas. El fin de semana, cuando inició el primer
primer plan piloto tardaban entre 11 y 14 horas, Jessica, para llegar a la ciudad de Villavicencio. Lo que dicen es que afecta bastante la competitividad de la región y por supuesto pues la economía sigue siendo crítica. Nos enteramos de último minuto también, Jessica, que se ha cancelado en esta región que estaba previsto para la ciudad de Villavicencio el Panamericano Sub-20 de atletismo, donde habían confirmado más de 30 países que habían hecho reservas y por supuesto esto afecta la economía, el turismo y la gastronomía en la región. Aunque la vía del Llano opera con horarios y restricciones, la situación económica en Meta sigue siendo crítica. Sectores productivos tenían puesta la esperanza en la reapertura de la carretera. Este es un tema muy triste porque esperamos que el fin de semana fuera algo excelente para nosotros. Pero ¿qué pasa? Se está demorando para llegar a un carro 10 horas, 8 horas. Pues la gente, hombre, ya no viene y los que vienen es porque realmente tienen una urgencia. Los largos horarios de viaje entre Bogotá y Villavicencio, advierten desde los gremios, disminuyen ostensiblemente la llegada de turistas. Mire, de aquí dependemos muchas personas, muchas familias, y realmente la ocupación está en un 40, en un 30%. Entonces realmente es algo preocupante. Comerciantes piden soluciones urgentes para restablecer la movilidad de la vía en su totalidad. Se pierden 50.000 millones diarios. Multiplique por la cantidad, van más de 500.000 millones y en este momento realmente ¿quién viene a los llanos orientales y no solo a los llanos, a la Amazonía? A esta hora se reúnen los gobernadores de la Orinoquía para generar acciones que permitan mitigar los impactos económicos generados por los cierres. Qué compleja la situación ahí en la vía del Llano, necesita una respuesta urgente y definitiva. Vamos a cambiar de tema y vamos ahora al Valle del Cauca porque es grave la situación de estudiantes en Buenaventura. El personero distrital denunció que la tasa de deserción en un colegio de la zona rural es del 20%. Diego Candelo, ¿cuál es el panorama de violencia ahí en el puerto? Buenas tardes. Ingrid, televidentes, buenas tardes. Dos situaciones. La primera, cerca de 130 homicidios en lo corrido de este 2025. La segunda, enfrentamientos en la zona urbana, en la zona rural de Buenaventura entre actores armados ilegales. Eso ha generado también a su vez un panorama de amenaza de reclutamiento, sobre todo en los colegios oficiales. Es por eso que cerca de 20 estudiantes de una sede educativa en la vereda La Gloria decidieron no volver a las clases. Lo que está denunciando el personero, por supuesto, es esta situación, pero además está haciendo un llamado a las autoridades para que ejerzan control y garanticen la seguridad para los estudiantes que se movilizan de sus casas hacia los colegios. La crítica situación de orden público en Buenaventura amenaza la estabilidad académica de los niños y jóvenes. El personero denunció que al menos el 20% de los estudiantes de la sede de la vereda La Gloria del colegio Néstor Humberto Tenorio decidió no volver a clases. Una institución educativa que inició con más de 100 y pico estudiantes y que hoy solamente alberga, digamos, 80 estudiantes y que justamente es por la situación de deserción estudiantil, por la situación de reclutamiento que se ha venido presentando, digamos, en este sector. Frente a este panorama, contralores estudiantiles pidieron a la Secretaría de Educación que se tomen medidas de protección. ¿A qué se refiere esto? Con que, dependiendo del nivel de peligro de cada institución, se tome la medida de clases virtuales o reducción del horario. Haremos un análisis de la forma como el calendario, que entre otras cosas, calendario escolar, para ser intervenido, para ser modificado, el Ministerio de Educación Nacional tiene que estar muy atento a este tipo de toma de decisiones. La ola de homicidios en la zona urbana y enfrentamientos en zona rural de Buenaventura mantiene latente la amenaza de desplazamientos. 1:09 p.m. Esta tarde se definirá la suerte del presupuesto para el próximo año. Algunos expertos aseguran que el gobierno entrante deberá sortear un presupuesto desfinanciado. El presupuesto general de la Nación tiene más dudas que certezas. Se busca una aprobación por 557 billones de pesos con el agravante de que ese dinero no existe y las cuentas no dan. Si estuviera financiado no estaríamos hablando del problema. El problema grave aquí es toda la desfinanciación básicamente que estamos viendo con el tema del presupuesto general de la Nación. Los cálculos del gobierno incluyen reforma tributaria, recaudo de impuestos y cobros adicionales de la DIAN. Toda esa combinación de factores han hecho que entidades como la CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pues lleguen a decir que inclusive no son ni siquiera los 26 solamente, sino niveles alrededor de los 40 billones de pesos de desfinanciamiento del presupuesto. Y el problema es para el nuevo gobierno. Y es el nuevo gobierno que le toca ver cómo hace para cerrar el año con estos números.
y es ahí pues donde viene tal vez el reto más difícil, pero para la nueva administración, porque pues si uno ya se está yendo en 7 meses, pues los otros últimos 5 meses son los que le toca bailar con la más fea, por así decirlo, a quien quiera que gane las elecciones. La única certeza es que no hay suficientes recursos para ese presupuesto. Atención, 2 militares activos que hacían parte del esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro fueron judicializados. Se les vincula aparentemente con una mujer que se hacía pasar por oficial de la policía. Daniel Enríquez, ¿qué detalles se conocen? Buenas tardes. Inés María, televidentes, muy buenas tardes. Pues la Fiscalía les imputó 4 delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, violación del secreto y también implicación del cargo. Esto según la investigación de la Fiscalía, porque estos 2 militares activos que harían parte del tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro habrían permitido que una civil que se hacía pasar como capitán de la policía hubiera ingresado a cerca de 36 reuniones en donde se trataban temas de carácter secreto y ultrasecreto contra grupos delincuenciales y criminales, entre ellos el Tren de Aragua. Esto es lo que dice la Fiscalía General. Estas personas hacían presentar a una particular como integrante de la fuerza pública, en este caso como miembro en grado de capitán, quien ingresó en 36 oportunidades a las instalaciones del Ejército, a reuniones de carácter confidencial de inteligencia, y con esas reuniones logró información destinada a la realización de allanamientos que impactaban el Tren de Aragua. Por ahora se está a la espera de que un juez de la República decida si los envía o no a la cárcel. Esa es toda la información por el momento. Jessica, usted tiene mucho más. Daniela, muchas gracias. Y en otras noticias, miren, en medio de la crisis del sistema de salud, la clínica Chayo anunció que no atenderá más pacientes de la nueva EPS. ¿La razón? Pues el incumplimiento en los pagos. Dice el comunicado que les adeudan 95.000 millones de pesos. La clínica Chayo suspendió todos los servicios asistenciales que prestaba a los pacientes de la intervenida nueva EPS por los múltiples incumplimientos en los pagos. Se registra una deuda acumulada de más de 95.527 millones de pesos. La falta sistemática de pagos por parte de esa entidad ha llevado a la Fundación a una situación crítica, al punto de no contar hoy con la capacidad financiera para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera dicha EPS. Aunque la clínica continuaba con la prestación de los servicios pese a los múltiples incumplimientos de la nueva EPS, aseguran que la situación ya es insostenible. En la mayoría de los meses de 2025, la Fundación dispuso de aproximadamente 8.000 millones de pesos para la atención de los afiliados de la nueva EPS, mientras que los pagos recibidos oscilaron entre el 0,5% y 23%. La Chayo insiste en que el silencio de la nueva EPS ha profundizado la incertidumbre para los pacientes. Mensualmente son atendidos más de 14.000. El agotamiento progresivo de los recursos, unido al silencio de la EPS frente a sus obligaciones, está llevando a la Fundación a un límite operativo que de mantenerse desembocaría en el cierre definitivo de nuestros servicios con consecuencias irreparables. Esta crítica situación que enfrenta el sistema de salud ya había sido advertida por el gerente de esa entidad. Estamos muy mal, pero susceptibles de empeorar. O sea, uno siempre cree que ya llegó al fondo y no. La nueva EPS fue intervenida por el Gobierno Nacional en abril de 2024. 1:14 p.m. En un operativo de la policía fue desarticulada una banda dedicada al robo de droguerías en el norte de Bogotá. Las amenazaban a los cajeros especialmente con armas de fuego y también los intimidaban con cuchillos. 5 personas fueron capturadas. Se les señala del hurto de por lo menos 500 millones de pesos. Las víctimas, en su mayoría cajeras, eran abordadas con violencia, como en este caso, el hombre de chaqueta blanca, y que aparece en la mayoría de los registros de video en poder de las autoridades, se acerca como un cliente, pero además la empuja hacia la parte trasera del local, en donde la golpea en varias ocasiones, mientras su cómplice con una bolsa desocupa el local. Rompían las vitrinas de los establecimientos y tomaban elementos dermatológicos principalmente y algunos protectores solares de gran valor, y posteriormente los comercializaban en el centro de la ciudad.
Dos cajeras revisan el computador sobre el mediodía. Una de ellas se percata del ingreso del delincuente y trata de esconderse. Este rápidamente se abalanza con violencia, empuja a una de ellas, corren hacia la parte trasera, pero son seguidas por el ladrón. De nuevo, un cómplice se lleva los productos, todo en menos de 2 minutos, incluso cruzándose con usuarios en medio del atraco. El sábado 20 de septiembre cayeron en un operativo de la policía mientras robaban de nuevo otra droguería en Chapinero. Se les atribuye más de 35 casos y un juez los envió a prisión. Avanzamos con otras noticias, hablamos ahora de alias Papá Pitufo. Diego Marín Buitrago ya tiene circular roja de Interpol y puede ser buscado en 196 países. El señalado zar del contrabando está libre desde hace un año en Portugal a la espera de asilo. Y en Villa de Leyva se unen las voces y los instrumentos de la Tuna España para honrar a nuestra Virgen del Carmen y también Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ángela, buenas tardes. ¿En qué consiste este evento? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy decenas de tunos de diferentes partes del mundo realizaron uno de sus tradicionales juntamentos. Profesionales de la Tuna España recorrieron Bogotá, Zipaquirá y Villa de Leyva para homenajear a las vírgenes patronas de estas ciudades. A su vez, hicieron una ofrenda floral y también recaudaron fondos para obras sociales. La tradición de las tunas ha traspasado generaciones por más de 800 años. Hoy la Tuna España hace uno de sus tradicionales juntamentos en Colombia. Iniciamos con un homenaje a Ronda a la Virgen de Monserrate. El segundo acto que hicimos fue en la Catedral de Bogotá, a la Virgen Inmaculada. Y hoy estamos aquí para nuestra Virgen de Rosario y nuestra Virgen del Carmen. Entre el cálido sonar de panderetas, los acordes de guitarras y bandolas y el suspiro de los acordeones españoles, mexicanos, colombianos y almas viajeras del mundo se funden en una sola voz para rendir tributo a la Virgen del Carmen de Villa de Leyva y a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. El acto benéfico y el religioso obviamente no lo concebimos como un espectáculo, sino como un acto un poco de redención, de honra y de oración. La gente nos ha saludado muy bien, nos miran y pues uno se siente satisfecho de ver ese cariño y de sentir que estamos siendo parte de un momento especial. Decenas de personas fueron testigos de la ofrenda floral y serenata en la iglesia principal de la mágica Villa de Leyva. A esta serenata se suman las obras sociales realizadas por la Tuna España. Y hoy en Tribuna RCN está el expresidente del Partido Conservador y del Congreso, Efraín Cepeda. En diálogo con nuestra editora política Maritza Aristizábal, habló del presupuesto general, de la reforma tributaria, del camino para elegir un candidato único y también su reacción al discurso del presidente de las Naciones Unidas. Esto es Tribuna RCN. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Tribuna RCN es la plaza pública más amplia para escuchar y conocer a los precandidatos a la presidencia y hoy tenemos como invitado al dirigente conservador y expresidente del Congreso, Efraín Cepeda. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Marisa, por la amable invitación y pues sí, he recorrido aquí en RCN y muchas gracias también por esa acogida. Bueno, de eso se trata Tribuna RCN, senador. Usted conoce muy bien el tema fiscal. De hecho, ahora entra el debate del presupuesto general de la Nación. Luego tendrá que discutir la reforma tributaria. Sabe que las finanzas del país no están bien, igual que la perspectiva de crecimiento. ¿Usted no cree que en el próximo gobierno se va a necesitar sí o sí una reforma tributaria? Esas cuentas están mal por el desprecio al sector privado que ha tenido este gobierno. Hay que atraer al sector privado. En vez de impuestos, hay que decirle al sector privado, mire, quiere que me construya esta carretera, este acueducto, este alcantarillado. Ahí están las alianzas públicas privadas, las IP, las concesiones. Ese músculo del sector privado se requiere al menos en un 35% de la inversión. No más impuestos, sí a la inversión privada, además generadora de empleo formal. Sí, hablemos de otro tema que también es importante para los colombianos y es la seguridad. Para enfrentar al ELN, al Clan del Golfo, a las disidencias, ¿usted sería de mano duro o cuándo abriría caminos de negociación?
En mi gobierno se acaba ese mismo día la paz total. Eso es un embeleco total. Ese hagámonos pasitos es el que ha servido para que impere el narcotráfico, para que más del 70% de la coca del mundo salga de Colombia, además con apoyo del cartel de los soles de Venezuela. No, en mi gobierno vamos a devolverle la dignidad a las fuerzas militares y de policía. Vamos a soltarle las manos que hoy el gobierno Petro les tiene atadas, con ese hagámonos pasito con la guerrilla que me parece que puede tener y los grupos armados fines electorales. Aquí lo primero es la población, que clama porque le defiendan lo que dice la Constitución, la vida, bienes y honra. Y en mi gobierno vamos a interpretar la Constitución al pie de la letra y vamos a liberar esos 400 municipios que hoy están a merced de la guerrilla y de los grupos armados. No más ceses al fuego bilaterales. Mire, ahora temas diplomáticos con relaciones que en este momento son complejas en materia internacional por unas u otras razones. ¿Qué debe hacer Colombia frente a Israel, frente a Venezuela o frente a Estados Unidos? Mire, con Israel, pues tiene que haber un cese al fuego ya y comenzar a hablar de los dos estados. Venezuela, ese régimen dictatorial, no podemos tener relación alguna porque la única relación con ellos es la protección a los grupos armados que cruzan la frontera y se van a Venezuela y no los podemos tocar, como el ELN, y que ellos distribuyen gran parte de la droga que sale del país. Sí, me quedó pendiente, senador, Estados Unidos, frente a que, por cierto, el presidente Petro subió el tono en su discurso en la ONU en las últimas horas. Esa alianza con los Estados Unidos hay que preservarla, por eso rechazo las palabras del presidente Petro en el día de ayer, donde se fue lanza en ristre contra nuestro principal socio comercial porque lo desertificaron a él. Y aquí le digo, esos recursos sí los va a entregar los Estados Unidos a Colombia, más de 400 millones de dólares que nos van a servir para las fuerzas militares. ¿Y cómo así? Es risible que Petro amenace a los Estados Unidos con no comprarle más armas porque las va a fabricar. Hombre, presidente Petro, si usted no pudo fabricar libreticas, si no pudo fabricar pasaportes, ¿cómo va a fabricar armas? No, las fuerzas militares y de policía en Colombia merecen respeto y apoyo. Y que es un tema que quizás muchos se preguntan. Usted lleva más de 30 años en el Congreso y es leído por algunos como lo que llaman el establecimiento. ¿Qué le responde a aquellos que dicen que la política lo que necesita en este momento es renovación? Pues muy importante en este momento político la experiencia. Con la experiencia de Efraín Cepeda de esos años que tú mencionas, derroté como presidente del Congreso 7 veces a Petro. De manera que Efraín Cepeda sabe cómo derrotar a Petro. Por supuesto, con un grupo muy importante de senadores. De manera que hoy la experiencia, el carácter y el orden que interpreta Efraín Cepeda están al servicio del país. Y al final, siempre, doctor Cepeda, preguntamos por la mecánica política. ¿Cómo van a hacer para elegir un candidato único en esa coalición de partidos de la que hemos informado aquí en Noticias RCN y en el termómetro político? Vamos a derrotar a Petro en el 2026 y lo quiero repetir aquí en estas cámaras, con mi experiencia, mi carácter demostrado, porque estuvo a prueba con todas las amenazas que me hizo Petro. Me mostró la bandera de guerra, la espada de guerra, dijo que iba a sacar el Congreso, que yo era HP, jefe de la banda, y más sacamos la casta y lo derrotamos además finalmente en el tema de la consulta popular, que era una consulta malsana, politiquera, para hacer campaña a la presidencia. Con ese carácter, esa firmeza, pues vamos a derrotar a Petro por 8ª y 9ª vez. Pues al doctor Efraín Cepeda, precandidato por el Partido Conservador, muchísimas gracias por esta entrevista con Noticias RCN, por pasar por las cabinas de nuestros aliados en radio, y mañana nos leemos en La República. Mil gracias por la amable invitación, Marisa. Maritza, cambiamos de tema, hablamos ahora de las regiones, porque este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de televisión y radio. Hoy el recorrido nacional comienza en Pereira con Carol Álvarez. Carol, adelante, buenas tardes.
saludo especial desde la capital del departamento de Risaralda. Les cuento que sigue el trama para que los más de 40.000 usuarios de la nueva EPS en la ciudad de Pereira puedan reclamar sus medicamentos. Recientemente les cambiaron de dispensario supuestamente para mejorar las condiciones, pero han pasado solo algunas semanas y ya los usuarios están denunciando que deben hacer largas filas, incluso de más de 8 horas al sol y el agua y bajo unas condiciones indignas, ya que ni siquiera les prestan el baño de Medisfarma, el nuevo dispensario. Los usuarios aseguran que se encuentran desesperados. Se paga pasajes, se gasta tiempo de nosotros y los medicamentos por ningún lado. Esto aquí tampoco es que tenga muchos medicamentos, esos estantes están medio vacíos. Algunos le dicen no, es que se les va a mandar a domicilio a la casa, eso no pasa. Ante esta situación, los usuarios de la nueva EPS en la ciudad de Pereira le están solicitando a la nueva EPS la apertura de nuevos dispensarios en la capital del departamento de Risaralda, así como en otras localidades, para atender a los más de 40.000 usuarios que están afiliados en esta entidad en esta parte del país. Gracias, Carol. Vamos ahora aquí a Cali con Diana Marcela Villegas. Dianita, adelante. Hola compañeros, desde RCN Radio en Cali les contamos que la Red de Salud Pública de la ciudad inauguró una nueva sala de cuidado neonatal que atenderá especialmente a la población del oriente de Cali en el Hospital Carlos Olmes Trujillo. Se inaugura como una alternativa ante el cierre de alrededor de 16 servicios de obstetricia y neonatología de IPS de alta complejidad de aquí de la ciudad. La idea es reducir hasta un 50% las remisiones que se tenían de los recién nacidos que al nacer necesitaban este servicio, ya que de 36 se pasó a 80 partos al mes. Al respecto, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar. Para aquellos bebés que nacen con insuficiencia respiratoria o pretérmino, que nos tocaba remitir al HV, remitir a la alta complejidad, y gran parte de ellos, hasta el 50%, podrán ser atendidos a partir de ahora aquí. Junto a esta sala se activaron también los servicios de pediatría de medicina de alta complejidad y una sala de pretransfusión, todos ubicados en el Hospital Carlos Olmes Trujillo. Diana, muchas gracias y terminamos en Barranquilla con Renan Poltalvo. Renan, adelante, buenas tardes. Compañeros televidentes, ¿qué tal? Totalmente incinerado y en ruinas. Así quedó este bus que se incendió en el norte de la ciudad de Barranquilla, en la calle 84, entre las carreras 53 y 54. Logramos hablar con el conductor, quien salvó a las 14 personas que venían a bordo. Esto nos dijo. Eran 14 pasajeros venían y como todo, hubo señoras que se pusieron atornilladas, nerviosas, no sabían qué hacer, yo gritando desesperado que se bajara. Aquí le damos las gracias a Dios. Dios es grande y poderoso. Habían adultos mayores, sí. Habían como 5 señoras que eran las que me tenían a mí un poco desesperado porque un poco el proceso para bajarse, pero gracias a Dios se tiraron. Los documentos y hasta el celular del conductor terminaron totalmente incinerados en este incidente que ocurrió en este bus de la empresa Cochofal. Empezamos las noticias internacionales en México. Avanza la investigación para esclarecer el asesinato de los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos. En las últimas horas, las autoridades entregaron el cuerpo del joven músico conocido como B-King a sus familiares. En medio del intenso dolor y la exigencia de justicia, realizan los trámites para la repatriación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó a la familia de Byron Sánchez los restos del cantante, los cuales serán trasladados a Colombia para darle el último adiós. A través de su cuenta en Instagram, su hermana Estefanía Gudelo lo recordó con mucho amor. En oración, Byron le hizo llegar un mensaje a mi mamá, que no hay rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos. Por su parte, el hermano de DJ Regio Clown comentó a Noticias RCN que espera viajar mañana a Ciudad de México para reconocer oficialmente el cuerpo de su hermano. En medio del dolor de estas familias, la investigación avanza y también medios mexicanos han sacado a relucir varios elementos. El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes del que sería el automóvil en el que viajaron los artistas antes de ser asesinados. El auto en el que presuntamente viajaban los músicos fue registrado por varias cámaras de seguridad cuando salía de Polanco e iniciaba un recorrido. Primero hizo una parada en Iztapalapa y luego salió hacia el Estado de México.
Segundo día de debates en la Asamblea General de la ONU que se realiza en Nueva York, Estados Unidos. Durante el transcurso de la mañana, el rey Felipe VI pidió el alto el fuego en Gaza y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de no querer completar la paz. Vamos a Washington con nuestro corresponsal permanente, Roberto Macedonio. Adelante, Roberto, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ante el pleno de los 193 Estados miembros del organismo, el rey Felipe VI de España calificó los actos de Israel en Gaza como aborrecibles y exigió un alto el fuego durante su discurso. El monarca también criticó los atentados contra hospitales, escuelas y lugares de refugio. También destacó la urgencia de lograr una solución viable de 2 estados. Por su parte, el presidente Zelensky advirtió que Putin ya está expandiendo el conflicto más allá de las fronteras de Ucrania. No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio, ante tantas muertes entre la población civil o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. ¿Con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Putin seguirá impulsando la guerra más amplia y profunda, y ya les dijimos antes, Ucrania es solo el primero, y ahora los drones rusos ya están volando por Europa, y las operaciones rusas ya se están extendiendo por otros países, y Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola. En medio de estos discursos ha trascendido que la Casa Blanca pidió investigar por qué las escaleras mecánicas no funcionaron cuando el presidente Trump y su esposa Melania iban a subir a través de ellas. Dijeron que tenía que ser despedido el responsable si es que se trató, en última instancia, de un hecho intencional. Recordemos que Trump se quejó por el hecho de la escalera y también porque en un momento dado no funcionó su teleprompter. La información desde Nueva York con Marco Granda y Roberto Macedonio para Noticias RCN. Roberto, gracias. Volvemos al país para analizar un tema que preocupa sobre todo en la capital, en Bogotá. ¿Quién responde por la invasión al espacio público? Pues este fue tema de análisis y de debate en el Consejo Distrital. ¿Qué dicen los concejales? Lo analizamos en el siguiente informe, pues es un tema que preocupa a toda la ciudadanía. Gestión del espacio público en crisis, según el Consejo de Bogotá, denuncian falta de coordinación distrital. Esos 145 millones de metros cuadrados necesitamos recuperarlos. Es que ya no se pueden hacer programas de prevención. El vendedor se quiere quedar donde está. Nosotros le hacemos ofertas y como hiper lo hacemos, pero no siempre eso está atado a que hubo intervenciones de las otras entidades de la administración. La informalidad acapara andenes de la ciudad, 17 entidades están al frente, pero preocupa que 10.300 vendedores usan pipetas de gas. Imagínese que hay una sonada, un temblor, o que una pipeta de esta se desconecte, la sonada y el desastre que podría generar sobre el espacio público. 89.000 vendedores informales tiene Bogotá, como este hombre que expresa por qué escogió la calle para sobrevivir. Si hubiera fuentes de trabajo, con mucho gusto y que le dieran trabajo a uno también, ¿no? Ya con la edad. No se les está dando una opción distinta a invadir el espacio público. El número va creciendo en atención. 3.500 operativos han adelantado este año. Gracias por seguir con nosotros. En Bogotá, más de 600 empresarios se dan cita en Bancolombia, Empresas en Movimiento, un encuentro que busca transformar el futuro de las pequeñas y medianas empresas del país. En este espacio, los asistentes accederán a charlas sobre inteligencia artificial, marketing, ventas, sostenibilidad y gestión del talento con expertos de talla internacional. En Bancolombia sabemos que somos mucho más que un banco para financiar las necesidades de nuestros clientes. Sabemos que además de financiarlos tenemos que acompañar a desarrollarse, a transformarse, a cambiar. Y por eso en este evento, que es más que un evento, es una ruta de transformación, les estamos llevando información de cuál es el talento que ahora requieren las empresas, cómo lo deben atraer, cómo lo deben retener. Además, Bancolombia presenta Mercado de Soluciones, un espacio con mentorías, herramientas y beneficios financieros diseñados para llevar los negocios al siguiente nivel. Un caso de éxito es la panadería y pastelería Hornitos. Y nos llevó de 5 puntos de venta a 25 que tenemos actualmente en el 2025. Crecimos la empresa 7 veces desde el 2012
Casualmente en septiembre del 2012 se generó ese desembolso que le da a uno la oportunidad de soñar. Este año la entidad ya ha desembolsado cerca de 29 billones de pesos para impulsar la productividad y sostenibilidad empresarial. Pilas, por favor, con lo que consume. Ojo con el licor, donde especialmente lo está comprando. Ocurrió una situación en Barranquilla. 9 personas murieron aparentemente porque consumieron licor adulterado. Hay otras 6 hospitalizadas, 4 de ellas de gravedad. Cuando vino el señor, Nico estaba muriendo, la barriga le hacía así. Cuando lo sacaron ahí, ya él iba muerto, ya que él iba con la boca abierta, y yo dije, Nico va muerto ya. ¿Y qué suplicio es la vía al llano? Ahora resulta que además de que se puede extender hasta final de año, el cierre tampoco. ¿Saben de dónde van a sacar la plata para arreglarla? No tenemos el dinero hoy para arreglar la carretera al llano, dado el éxito de la oposición en hundir la ley de financiamiento en el año 2024. Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras y se necesitan para allá. Y hoy todos somos Caldas, hombre. Ojalá se inspire nuevamente Dairo Moreno. Se enfrenta en el partido de vuelta contra Independiente del Valle de Ecuador. Recordemos que tiene una ventaja de 2 goles. Si gana, pasa a la semifinal. Aunque Dairo es un jugador importante para el equipo. Para mí, pues, yo creo que es uno de los goleador. Esperemos que sea una celebración para Colombia. Por la app, por las redes y por la pantalla, pongámonos al día siempre por Noticias RCN. A esta hora hacemos contacto con nuestro set virtual donde Gloribeth Pardo está con un cardiólogo a propósito del mes del corazón. Glori. Muy buenas tardes, y este es el mes del corazón, por eso aquí en Miércoles de Salud vamos a hablar hoy de ese órgano tan importante. Los invito de una vez a que escaneen el código QR que aparece en pantalla para que nos sigan. Está con nosotros el doctor Fernán Mendoza, él es cardiólogo, líder en falla cardíaca y trasplante de la Fundación Clínica Chayo. Doctor, bienvenido. ¿Y cómo prevenir la enfermedad cardiovascular? Bueno, prevenir las enfermedades cardiovasculares, detectar los factores de riesgo de manera temprana como hipertensión arterial, diabetes, la alteración del azúcar, diabetes mellitus y suspender el tabaquismo. Actividad física regular y alimentación saludable. Bueno, ustedes van a la app del canal RCN, oprimen allí Noticias RCN y ya ampliamos este tema. Nos vemos. Pues conectados con Gloribeth Pardo. Así terminamos nuestra emisión. Gracias por habernos acompañado. Continúen con Canal RCN y nuestra app. Feliz tarde.